Imagina estar manejando de regreso a casa en Año Nuevo, las calles vacías, el vidrio empañado, tu mente cansada, y de repente, una mujer aparece parada en medio de la carretera, mirándote fijo, con un cuchillo en la mano, como si hubiera estado esperándote toda la noche. Imagina también conocer a alguien esa misma noche, conectar al instante y descubrir después que esa misma persona estuvo, al mismo tiempo, a miles de kilómetros de ti. Y por último, piensa en un lago congelado, un grito infantil pidiendo ayuda, en un lugar donde no debería haber nadie. Esta noche vas a escuchar 3 historias que ojalá puedas olvidar. Bienvenido a Noctaris. Soy Miguel, y cuando el mundo se prepara para celebrar, tú y yo nos reunimos para algo distinto. Escuchar lo que otros preferirían enterrar en el silencio. Ponte cómodo. Apaga las luces, porque esta noche, como siempre, yo seré tu orador nocturno. La mayoría de las personas recuerda la víspera de Año Nuevo por los abrazos, los brindis y las promesas de un nuevo comienzo. Pero hay quienes jamás pueden celebrar esa fecha sin que un escalofrío les recorra la espalda. Para ellos, cada conteo regresivo no anuncia un año nuevo, sino el recuerdo de algo que desearían no haber vivido. Esta noche vas a escuchar 3 relatos que ocurrieron exactamente cuando el reloj marcaba el final de un año y el nacimiento de otro. Historias en las que la fiesta se convirtió en pesadilla, un viaje de regreso a casa que se transformó en un encuentro mortal en una carretera helada, una mujer que de alguna manera imposible estuvo en 2 lugares del mundo casi al mismo tiempo, y un lago congelado que devolvió algo, o a alguien, que no debería estar aquí. No son leyendas urbanas recicladas, ni cuentos inventados para asustar niños. Son testimonios de personas adultas, como tú, que todavía hoy se preguntan qué fue exactamente lo que enfrentaron esa noche. Si decides seguir escuchando, hazlo con la mente abierta. Y recuerda, mientras el mundo celebra, hay cosas que aprovechan el ruido para acercarse sin que nadie las note. Nunca me gustó manejar en Año Nuevo. No sé si es por los borrachos en la calle, por los controles policiales, o por esa sensación rara de estar afuera, cuando todo el mundo parece estar bajo techo, celebrando. Esa noche, sin embargo, no tenía opción. Habíamos salido tarde de una fiesta a las afueras de la ciudad, y aunque habíamos tomado poco, yo era el único sobrio suficiente como para conducir de regreso. Mi novia de ese entonces, a quien llamaré Luna, venía a mi lado, medio dormida, abrazada a su abrigo, con las mejillas todavía rojas por el frío. La carretera estaba casi vacía, un tramo largo y helado que atravesaba las afueras de un pueblo de provincia, en México, de esos, donde la niebla baja como si el cielo se hubiera caído encima. Faltaban menos de 10 minutos para llegar a su casa, cuando la noche dejó de ser una simple madrugada fría y se convirtió en algo que todavía hoy me cuesta explicar. Recuerdo muy bien el parabrisas empañado por dentro y las marcas blanquecinas de la escarcha por fuera. Llevaba la calefacción al máximo, más para mantenerme despierto que por el frío. Luna respiraba lento, con esa respiración pesada de alguien que está entre el sueño y la borrachera ligera, y en el estéreo sonaba una playlist cualquiera, casi al mínimo, solo para que el silencio no fuera absoluto. El camino estaba vacío, ni un solo coche detrás, ni uno de frente, solo la cinta de asfalto brillando a ratos por el hielo, y las luces de los postes perdiéndose a lo lejos. Era una de esas madrugadas en las que te engañas a ti mismo pensando, ya casi, solo aguanta un poco más, llegas, te tiras en la cama y todo termina. Y entonces, sin advertencia, ocurrió.
Un segundo la carretera estaba completamente despejada y al siguiente había una figura de pie, justo en medio del carril, a unos metros delante del coche. No la vi acercarse, no salió de un costado, no cruzó corriendo, simplemente estaba ahí. Instintivamente pisé el freno con toda mi fuerza incluso antes de que mi mente procesara qué estaba viendo. El grito de las llantas sobre el hielo fue ahogado por el chillido de Luna despertando de golpe. El coche empezó a deslizarse y por un instante me dio la impresión de que el tiempo se había estirado. Fue entonces cuando la vi con claridad. Era una mujer. Estaba completamente quieta, mirando directamente hacia nosotros, como si hubiese estado esperándonos. El haz de las luces delanteras la recortaba contra la oscuridad. Ropa oscura, el cabello enmarañado y una expresión tan deformada por el llanto o la rabia que al principio no pude entender si estaba llorando, sonriendo o gritando. Pero lo peor no fue su rostro, lo peor fue lo que tenía en la mano derecha: un cuchillo. Pero no uno pequeño, no una navaja. Era un cuchillo de cocina, largo, del tipo que se usa para partir un pavo o un pedazo grande de carne. Lo sostenía hacia abajo, pegado a su pierna, el filo apuntando al suelo, como si estuviera completamente acostumbrada a sujetarlo así. ¿La ves?, gritó Luna, llevándose las manos a la boca. El coche seguía deslizándose sobre el hielo. Yo traté de girar el volante a la derecha para esquivarla, pero el retraso entre mis manos y la respuesta de las llantas fue suficiente para que el miedo se convirtiera en pánico puro. Cuando el coche empezó por fin a reaccionar, la mujer se movió, no para apartarse, se lanzó hacia nosotros. La vi correr directamente hacia el frente del coche, levantando un poco el cuchillo, como si quisiera clavarlo en cuanto tuviera la oportunidad. Yo solo atiné a girar más. Sentí el golpe seco del vehículo al pasar rozando algo, y después, el mundo se redujo a un solo movimiento. El coche girando, el hielo cediendo, Luna gritando mi nombre. Dimos una media vuelta completa. Perdí completamente el control. Durante esos segundos, no supe si estábamos a punto de volcarnos o salirnos de la carretera. Solo escuchaba el rugido del motor, el chillido de las llantas y el golpeteo del cinturón de seguridad contra el asiento. Y de pronto, todo se detuvo. El coche quedó parado, pero no como uno esperaría. Estábamos mirando hacia el lado contrario, es decir, ahora mirábamos exactamente hacia el punto del que veníamos, y eso significaba algo. Significaba que si ella seguía ahí, estaría justo frente a nosotros. Cuando levanté la vista, sentí un frío que no venía de afuera, sino de adentro, como si algo me hubiera apretado el pecho con una mano de hielo. A unos 10 metros, iluminada de lleno por las luces, estaba la mujer. Seguía de pie, pero ahora cojeaba, avanzando lentamente hacia nosotros con el cuchillo en la mano. Su ropa estaba hecha jirones, manchada con algo oscuro. Sus piernas se doblaban raro, como si una de ellas no respondiera bien. La boca se movía, pero lo que salía de ella no eran palabras. Era un sonido rasposo, gutural, como un animal herido mezclado con un llanto histérico. «Arranca, arranca, arranca», repetía Luna, golpeándome el brazo. «Por favor, Miguel, arranca». Pero yo estaba paralizado, con las manos pegadas al volante, mirando cómo esa figura se acercaba cada vez más. Había algo en sus ojos. No era solo odio, ni solo desesperación. Era la mirada de alguien que no tenía nada que perder. Cuando estuvo lo bastante cerca, pude ver que su piel tenía un tono enfermizo, casi gris bajo la luz amarillenta de los faros. Su cabello estaba pegado al rostro, húmedo, como si hubiera estado bajo la lluvia o algo peor. Luna me gritó ya al borde del llanto:
Fue ese grito el que rompió el trance. Metí la marcha y pisé el acelerador. Las llantas patinaron unos instantes sobre el hielo y por un segundo temí que no nos moveríamos, pero el coche avanzó. Sentí como el cuerpo de la mujer se quedaba justo frente al capó. Creí que se haría a un lado. No lo hizo. En lugar de eso, se lanzó sobre el coche. Escuché claramente el golpe de su cuerpo contra el metal. El coche vibró. Luna soltó un grito desgarrador. En cuestión de segundos, la mujer estaba trepada sobre el cofre, apoyada con una mano, mientras con la otra empezaba a clavar el cuchillo contra el parabrisas, una y otra vez. El sonido del filo golpeando el cristal era agudo, brutal, imposible de confundir. Cada estocada dejaba una marca, pequeños estallidos en la superficie que formaban una telaraña de fracturas justo frente a mi cara. Ella seguía gritando ese sonido inhumano, y lo más perturbador era que no apartaba la vista de mí. Sus ojos estaban fijos en los míos, como si el coche, el cristal, la noche entera no existieran. «¡Suéltate!», le grité, aunque no tenía sentido hablarle. Empecé a mover el volante de un lado a otro, tratando de sacudírmela de encima. El coche serpenteaba sobre el pavimento helado. La mujer resbalaba pero se sostenía, clavando una y otra vez el cuchillo, dejando nuevas cicatrices en el vidrio. En el cuarto o quinto volantazo, la inercia por fin la venció. La vi deslizarse hacia un costado, resbalar por la curva del cofre y desaparecer por el costado derecho. Escuché el golpe seco de su cuerpo contra el asfalto y luego un deslizamiento, como si se hubiera ido hacia la orilla. El coche volvió a tambalearse, pero esta vez lo controlé. Seguí acelerando unos metros más, hasta que Luna me gritó que mirara por el retrovisor. Lo hice. La vi tirada en el suelo, unos metros atrás, inmóvil, el cuchillo todavía en la mano. No se movía. Sentí un nudo en la garganta. Una parte de mí decía que tenía que detenerme, que aunque me hubiera atacado, seguía siendo una persona. Otra parte gritaba que siguiera, que no mirara atrás. «No pares», susurró Luna temblando. «No te atrevas a parar». «Pero, ¿y si la maté?», pregunté sin reconocer mi propia voz. «No es nuestro problema», respondió de inmediato, con una frialdad que me sorprendió. «Si paran, nos meten a la cárcel. Nadie nos va a creer». Traté de pensar con claridad. Habíamos bebido en la fiesta, aunque yo me sentía sobrio. El coche tenía el parabrisas hecho un desastre, la ventana del lado del conductor llena de marcas, el cofre rayado. ¿Cómo explicaría eso? «Podemos llamar a la policía», dije. Les contamos que estaba en medio de la carretera, que nos atacó. «¿Y con qué cara?», replicó Luna casi histérica. «¿Con aliento a alcohol? Con el auto hecho pedazos. Nos van a culpar a nosotros, Miguel. Te van a destruir la vida». Su lógica, en ese momento, sonó aterradoramente convincente. Seguí conduciendo. No volvimos a hablar durante el resto del trayecto. Cuando por fin llegamos a su casa, mis manos todavía temblaban sobre el volante. Ella bajó sin decir mucho. Me dio un beso rápido y un «después hablamos», como si acabáramos de pelear por algo tonto. El parabrisas tenía el vidrio agrietado en 1000 líneas, como una telaraña congelada. En la ventana de mi lado se distinguían claramente varias marcas alargadas, paralelas, hechas por el cuchillo. Pero no había sangre. Eso fue lo que más me perturbó al revisar el auto al día siguiente. Ni una sola gota. Pasé semanas sin poder dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba esos gritos, esos golpes contra el cristal, esos ojos fijos en mí. Llegué a revisar las noticias locales, buscando alguna nota sobre una mujer encontrada en la carretera. Un atropello, un cuerpo sin identificar. Nada.
Por un momento pensé que tal vez se había levantado después de que nos fuimos y había desaparecido en la oscuridad, como si nada. O tal vez alguien más la ayudó, o tal vez simplemente no quería que la encontraran. Lo que más me desconcertó fue la actitud de Luna. 2 días después, era como si nada hubiera pasado. Salía con amigas, hacía planes, subía fotos a redes sociales, se reía. Una noche intenté sacar el tema. ¿No te quedaste pensando en lo de la carretera?, le pregunté. Ella frunció el ceño, molesta. Ya te dije que no sirve de nada darle vueltas, respondió. Hicimos lo que teníamos que hacer. Luna, pudimos haber matado a alguien, o ella pudo habernos matado a nosotros. Me cortó seca. ¿Prefieres eso? Su frialdad me cayó como un balde de agua helada. La vi con otros ojos desde ese día. Meses después terminamos, oficialmente por otras razones, pero en el fondo supe que aquella madrugada en la carretera helada había abierto una grieta que nunca se cerró. Hasta el día de hoy, sigo sin saber quién era esa mujer, de dónde salió o qué quería exactamente. Solo sé que su mirada se me quedó pegada en la mente y que cada vez que manejo en Año Nuevo, bajo un poco la velocidad cuando el camino se queda vacío, por si acaso alguien decide volver a aparecer en medio del asfalto, como si me hubiera estado esperando desde hace años. Durante mucho tiempo me pregunté si lo correcto habría sido detenerme, llamar a la policía, enfrentar las consecuencias de lo que fuera que hubiera pasado esa noche. Pero hay algo en la forma en que apareció, en cómo se lanzó contra el coche, en la ausencia total de noticias, de rastros, de sangre, que me hace pensar que tal vez lo que vimos en esa carretera no encajaba del todo en lo que entendemos como normal. A veces sueño con ella. En el sueño estoy detenido en medio de la misma ruta, pero el motor está apagado y las luces no encienden. El silencio es absoluto. Entonces la veo, a lo lejos, caminando hacia mí, arrastrando un poco una pierna, con el cuchillo brillando en la oscuridad. Y siempre despierto, justo cuando llega al frente del coche y apoya la hoja helada del cuchillo contra el vidrio, a la altura de mis ojos. Lo que vivió Miguel en esa carretera helada podría ser explicado como un ataque, un accidente o algo mucho más oscuro que nunca se reportó. Pero no fue el único al que la víspera de Año Nuevo le dejó una marca imposible de ignorar. La siguiente historia cruza océanos y lógica. Hay encuentros que dejan huella. Esa persona que conoces en una fiesta, con la que conectas al instante, con la que compartes risas, confidencias y quizás algo más, y luego desaparece, sin número de teléfono, sin redes sociales, sin rastro. Es doloroso, sí, pero no es raro. Pasa todo el tiempo. Pero lo que le sucedió a Javier, un argentino viviendo en Nueva York, va mucho más allá de una simple despedida silenciosa, porque la chica que conoció esa noche de Año Nuevo no solo desapareció de su apartamento, también apareció exactamente a la misma hora, al otro lado del planeta, con su mejor amigo, en Hong Kong, contándole exactamente las mismas historias, usando el mismo nombre, compartiendo los mismos detalles personales, como si hubiera estado en ambos lugares al mismo tiempo, lo cual, por supuesto, es imposible. ¿O no? Javier había conocido a Guo en la Universidad de California, Berkeley. Guo era originalmente de Hong Kong. Llegó a Estados Unidos para estudiar ingeniería en sistemas y con el tiempo se convirtió en uno de los amigos más cercanos de Javier. Ambos rondaban los 27 años, ambos solteros, ambos bien ubicados profesionalmente. Javier se había mudado a Nueva York después de graduarse. Guo, por su parte, había regresado a Hong Kong por trabajo. A pesar de la distancia,
se esforzaban por verse al menos 1 o 2 veces al año. Cuando Hong Kong celebra la medianoche de Año Nuevo, en Nueva York apenas son las 11 de la mañana del 31 de diciembre. Es decir, hay una diferencia de 13 horas entre ambas ciudades. Este detalle, aparentemente irrelevante, se convertiría en el centro de uno de los misterios más perturbadores que Javier haya vivido jamás. La noche del 31 de diciembre, Javier salió con 2 amigos, Matías y Ariel, a celebrar en Brooklyn. Habían empezado bebiendo en el departamento de Matías y cerca de las 11 de la noche se trasladaron a una fiesta en una azotea en Williamsburg, organizada por un conocido de Ariel. El lugar tenía buena música, luces de colores colgadas entre las columnas y una vista decente de la ciudad. No era un evento exclusivo, pero tampoco era masivo. Había unas 50 o 60 personas. Javier estaba cerca de la barra cuando la vio. Ella estaba sola, con un vaso en la mano, mirando hacia la ciudad en lugar de hacia la gente. Algo en su postura lo atrajo. No parecía incómoda, pero tampoco integrada. Era como si estuviera ahí por curiosidad más que por celebración. Javier se acercó sin pensarlo demasiado. ¿Primera vez en Williamsburg?, le dijo sonriendo. Ella lo miró de lado y sonrió también. Se nota tanto, ¿no? Un poco, admitió él. Ella se rió. Le dijo que se llamaba Maiten. Javier le preguntó cómo se escribía, porque nunca había escuchado ese nombre. Ella sacó un marcador de su bolso y se lo escribió en la mano. M-A-I-T-E-N. Como el árbol, aclaró. Es mapuche. ¿Sos argentina?, preguntó Javier sorprendido. De San Diego, California, respondió ella. Pero mi mamá es de la Patagonia, por eso el nombre. A partir de ese momento, la conversación fluyó con una naturalidad extraña. Hablaron de arte, de viajes, de música. Ella le contó que era pintora, que antes hacía murales y grafitis, pero que ahora se dedicaba más a trabajos de galería. Javier, que siempre había tenido interés en el arte urbano, se enganchó de inmediato. Cerca de las 11:30, Maiten lo tomó de la mano y lo llevó a bailar. Cuando llegó la medianoche, se besaron, y media hora después, ella le preguntó si quería irse de ahí. Javier llamó un Uber. Durante el viaje de regreso a su departamento en el East Village, siguieron hablando. Ella le dijo que tenía 2 gatos, uno llamado Mia y el otro Cosmo, que su cumpleaños era el 28 de abril, que su mejor amiga de la infancia era de un pueblo alemán llamado Hillesheim, que su papá era abogado de patentes, que su segundo nombre era también Mia, como el gato. Javier escuchaba con atención, sin saber todavía por qué esos detalles quedarían grabados en su mente para siempre. Cuando llegaron al departamento, todo siguió con naturalidad. Ella le dijo que su ropa olía a cigarrillo y alcohol, así que Javier le ofreció lavarla. Le prestó una remera suya para que se pusiera mientras tanto. Ella aceptó, sonriente. Pasaron horas hablando, riendo, conectando. Se quedaron dormidos sin darse cuenta, abrazados, con la ropa de ella todavía girando en la secadora. Cuando Javier se despertó a la mañana siguiente, ella ya no estaba. Al principio pensó que había salido a comprar algo, pero cuando revisó el departamento, notó algo extraño. La ropa de Maiten no estaba en la secadora. Tampoco estaba la remera que le había prestado. Se había llevado todo. Bueno, pensó. Quizás quiso evitar la charla incómoda de la mañana. Pero entonces vio la puerta. El pestillo estaba puesto desde adentro. Esa cerradura solo podía trabarse con llave desde afuera. Desde adentro, solo podía dejarse sin trabar. ¿Cómo había salido? Javier recorrió todo el departamento. Las ventanas estaban cerradas. No había balcón. No había salida de emergencia. Solo había una puerta, y estaba cerrada desde adentro.
Por un momento, una parte de su cerebro empezó a dudar de todo. Me lo imaginé. Estaba tan borracho que inventé todo. Pero no. La ropa en la secadora estaba vacía. Sí, pero había una mancha de labial rojo en el borde de un vaso que ella había usado. Y en su mano derecha aún estaba escrito, con marcador negro, M-A-I-T-E-N. Se quedó sentado en el sofá, desconcertado, tratando de procesar lo que había pasado. Revisó su teléfono. No tenía su número. No la había buscado en redes. No sabía su apellido. Solo tenía su nombre, unos cuantos datos sueltos y el recuerdo de una noche perfecta que terminó de la forma más extraña posible. Pasó el resto del día tratando de encontrarle sentido. Y entonces, sin saber muy bien por qué, sintió el impulso de llamar a Guo. No tenía una razón lógica para hacerlo. Simplemente sintió que debía hacerlo. Guo atendió al segundo tono. «Javi, feliz año nuevo, hermano». «Feliz año, Guo. ¿Cómo estás?» «Bien, bien. Resacoso, pero bien». «¿Vos?» «Más o menos». «Oíme, ¿saliste anoche?» «Sí, obvio. Fui a una fiesta en Lan Kwai Fong. Tremenda». Hablaron de trivialidades por unos minutos, hasta que Guo hizo una pausa y suspiró. «Che, conocí a una mina anoche», dijo, con un tono un poco triste. Javier se rió. «¿Y? ¿Qué pasó?» «Nada, que se fue a la mañana sin dejarme su número, ni nombre completo, ni Instagram, nada. Me quedé remanija». «Me pasó exactamente lo mismo», respondió Javier todavía riendo. «Anoche conocí a alguien, todo genial, y hoy desapareció». «Qué cagada, ¿no?», dijo Guo. «Bueno, la mía se llamaba Maiten, nombre re raro». Javier sintió un escalofrío. «¿Qué dijiste?» «Maiten. Como un árbol», me dijo. «Nombre mapuche o algo así». «Guo, la mía también se llamaba Maiten». Hubo un silencio largo. «¿En serio?», preguntó Guo desconcertado. «Sí. ¿Te dijo de dónde era?» «De San Diego». «¿Tenía 2 gatos?» «Sí, Mía y Cosmo». Javier sintió que el piso se movía bajo sus pies. «¿Su cumpleaños era el 28 de abril?» «Sí». Su mejor amiga era de Hillesheim, Alemania. Guo tardó en contestar. «Javier, ¿qué mierda está pasando?» Pasaron los siguientes 20 minutos comparando cada detalle. Todo coincidía, absolutamente todo. Hasta la forma en que sonreía cuando hablaba del arte. Hasta el hecho de que ella misma les había escrito el nombre en la mano con marcador. «Mándame una foto de ella», pidió Javier. Guo le envió 2 fotos. Javier las abrió y sintió que se le cerraba la garganta. Era ella, exactamente ella. «Es la misma persona, Guo». «Eso es imposible, Javier». «Lo sé». Durante los minutos siguientes, trataron de encontrar una explicación racional, pero ninguna tenía sentido. Guo la había conocido cerca de las 11 de la noche del 31 de diciembre, hora de Hong Kong. Javier la había conocido a las 11:30 de la noche, del 31 de diciembre, hora de Nueva York. Eso significaba que entre un encuentro y otro, había una diferencia de solo 12 horas y media. Un vuelo de Hong Kong a Nueva York dura como mínimo 15 horas, a veces más. Incluso si Maiten hubiera salido corriendo del departamento de Guo, tomado un taxi directo al aeropuerto y abordado un vuelo inmediato, cosa imposible, no habría llegado a tiempo para estar en esa azotea en Brooklyn. Y además, ¿cómo habría sabido dónde estaba la fiesta? ¿Cómo habría sabido que Javier estaría ahí? ¿Por qué habría usado exactamente la misma historia, los mismos gestos, los mismos detalles? «Busquémosla en internet», propuso Javier. Lo hicieron. Buscaron Maiten San Diego pintora. Buscaron Maiten artista California. Revisaron Instagram, Facebook, portafolios de arte. Nada. Ni una sola coincidencia. «Tal vez mintió», dijo Guo.
aunque su voz sonaba poco convencida. ¿En todo? ¿Hasta en los nombres de sus gatos?, replicó Javier. Guo no respondió. Pasaron meses. Ninguno de los dos volvió a saber de ella. Ninguno la encontró en redes. Ninguno recibió un mensaje, una llamada, nada. Javier todavía tiene las fotos que Guo le envió. A veces las mira y se pregunta si realmente ocurrió, pero luego recuerda la sensación de tenerla a su lado, el olor de su perfume, el sonido de su risa, y sabe que no fue un sueño. Lo que no sabe es qué fue. La explicación más lógica sería que se trataba de dos personas distintas, con historias muy parecidas. Pero Guo y Javier revisaron las fotos una y otra vez. Es la misma mujer, la misma sonrisa, los mismos ojos, el mismo lunar cerca de la ceja derecha. Gemelas separadas al nacer que por alguna razón comparten hasta el nombre de sus mascotas. Posible, pero absurdo. ¿Un experimento social? ¿Un truco elaborado? Tal vez. ¿Pero con qué propósito? La teoría más inquietante, la que ninguno de los dos se atreve a decir en voz alta, es que tal vez Maite no estaba sujeta a las mismas leyes que el resto de nosotros, que quizás aquella noche, en el momento exacto en que el mundo celebraba el cambio de año, algo se abrió, y ella pudo estar en dos lugares a la vez, o peor, que nunca estuvo realmente en ninguno. Si hay algo que Javier y Guo aprendieron esa noche, es que la víspera de Año Nuevo puede romper las reglas del tiempo y el espacio. Pero lo que estás a punto de escuchar va más allá de lo inexplicable, porque a veces lo que aparece en Año Nuevo nunca debió regresar. Esta última historia no le ocurrió a un chico imprudente, ni a un grupo de amigos borrachos en Año Nuevo. Le pasó al padre de quien la cuenta hoy, cuando todavía no tenía hijos, en una época en la que el invierno era sinónimo de vacaciones, nieve y esquí. Él y su esposa, jóvenes, con dinero y tiempo libre, se enamoraron de Vermont y de sus lagos congelados, al punto de comprar un pequeño lodge frente al agua, compartido con otra pareja amiga. Para ellos, la víspera de Año Nuevo era una excusa perfecta para escapar de la ciudad y brindar en medio del silencio blanco del bosque. Pero una noche, mientras esperaban el conteo desde Times Square, con una cerveza en la mano y la nieve cayendo del otro lado del ventanal, algo iluminó el lago con una luz imposible, y con esa luz llegó un grito infantil que ninguno de los dos volvió a olvidar. Antes de tener hijos, el padre del narrador y su esposa viajaban constantemente. Él había hecho algunos buenos movimientos de negocio en sus veintitantos, y eso les daba el lujo de poder comprar pequeñas propiedades en lugares que les fascinaban. Primero fue una casa antigua en un pueblo de Vermont, con postigos negros, que compraron a un hombre apellidado Black, y a la que siempre se referían como la Casa Negra. Con el tiempo, vendieron esa propiedad y adquirieron un segundo lodge, más aislado, a medio camino entre dos pueblos, justo al borde de un lago. Ese lugar era especial. El lodge se alzaba frente a uno de varios lagos alineados como cuentas de un collar a lo largo de la ruta. En invierno, el paisaje era de postal, el agua completamente congelada, una capa de nieve cubriendo la superficie, y el silencio solo roto por el viento y algún coche lejano. El padre del narrador compartió la propiedad con un viejo amigo de la universidad, a quien llamaremos Víctor, y su esposa. Aquella víspera de Año Nuevo, sin embargo, las dos mujeres no estaban. Habían viajado a otro lugar por una boda o un compromiso social, así que la celebración quedó en manos de los dos amigos, solos en el lodge, con cerveza, música y un enorme ventanal desde el que se veía el lago entero. La noche era fría, pero no tormentosa. Nevaba lo suficiente como para cubrirlo todo de blanco, pero no tanto como para hacerles sentir atrapados.
Los dos hombres charlaban en el piso de arriba, donde las ventanas de techo a piso ofrecían una vista perfecta del lago y del bosque del otro lado. En la radio sonaba música mientras esperaban la transmisión del conteo desde Times Square. Y entonces, sin previo aviso, el mundo se volvió blanco. El padre describe la primera luz como un destello brutal, que no venía del cielo, como unos fuegos artificiales, sino desde el suelo, desde algún punto más allá del lago. Fue un fogonazo silencioso. No hubo explosión, no hubo trueno, solo luz, cegadora, que los obligó a cerrar los ojos y llevarse las manos a la cara. Cuando la luz se apagó, por unos segundos no vieron nada más que manchas. Poco a poco, la oscuridad de la noche volvió a tomar forma. Las luces del interior, el ventanal, la línea blanca del lago. ¿Viste eso?, preguntó Víctor. Pensé que eran fuegos artificiales, respondió el padre, pero no hubo ruido. Víctor se acercó más al ventanal, pegando casi la frente al vidrio. Había algo en el hielo. Creo que hay alguien ahí afuera, dijo, con la voz cambiada. Al principio, el padre dudó, pero cuando afinó la vista, lo entendió. A lo lejos, sobre la superficie blanca del lago congelado, se distinguía una figura pequeña, quieta, recortada contra la nieve. Era un niño. Los dos se miraron, confundidos. No había casas del otro lado del lago, ni caminos marcados, ni senderos. Solo bosque. No había ninguna razón lógica para que un menor estuviera ahí, solo, en medio de la noche, sobre un lago congelado. Antes de que pudieran decidir qué hacer, escucharon el grito. ¡Ayuda! La voz era clara, aguda, desesperada. Venía del lago. Ambos reaccionaron de inmediato. Agarraron abrigos, botas, guantes y bajaron las escaleras casi corriendo. El frío los golpeó en la cara en cuanto abrieron la puerta trasera. El aire olía a nieve y a silencio. La superficie del lago estaba dura como piedra. Llevaba semanas, tal vez meses, congelada. No había duda de que aguantaba su peso. Mientras avanzaban, la voz se escuchó de nuevo. ¡Ayuda! ¡Por favor! El padre lo recuerda como la voz de un niño de no más de 8 o 9 años. Víctor iba un poco más adelante, con la mirada fija en la figura. El padre, unos pasos detrás, tratando de no resbalar. Cuanto más se acercaban, más clara se hacía la silueta. Un pequeño de pie, quieto, en medio del lago. No corría, no parecía moverse mucho, solo estaba ahí, llamando. Entonces vino el segundo destello. Fue idéntico al primero. Una luz cegadora que pareció surgir de la nada, más allá del lago, más fuerte cuanto más cerca estaban de la mitad del agua congelada. El padre sintió que el reflejo en la nieve le quemaba los ojos. Se dejó caer de rodillas instintivamente, apretando los párpados. Cuando la luz se apagó, el silencio que quedó atrás fue distinto, más pesado. Abrió los ojos. La silueta del niño ya no estaba ahí. No había nadie sobre el lago, solo la nieve intacta, extendiéndose hasta la orilla del bosque. ¿Dónde se metió?, preguntó Víctor girando sobre sí mismo. No había huellas, ni marcas de patines, ni de botas, nada. La superficie estaba lisa, como si nadie la hubiera pisado jamás. El padre sintió el primer verdadero escalofrío de la noche. No de frío, sino de pura inquietud. «Vámonos de vuelta», dijo en voz baja. Mientras regresaban al lodge, Víctor se detuvo de golpe. «Ahí», susurró. «Hay un chico en la ventana». El padre levantó la vista hacia la queza. En el gran ventanal donde habían estado hacía apenas minutos, solo vio su propio reflejo distorsionado por la distancia y la nieve cayendo. Nada más. «Te juro que vi a alguien, un nene, mirando hacia nosotros», insistió Víctor. El camino de regreso al lodge se hizo pesado. Una vez dentro,
Revisaron cada habitación, abrieron armarios, miraron debajo de las camas, recorrieron el piso inferior y el superior. Las puertas estaban cerradas, las ventanas trabadas desde dentro. No había rastro de ningún niño. La radio seguía encendida, pero ninguno de los dos recordaba en qué momento habían dejado de escucharla. Cuando miraron la hora, se sorprendieron. La medianoche ya había pasado. No se enteraron del conteo, ni de los gritos de celebración a través de la transmisión. Esa noche, el padre intentó dormir, pero se despertó 2 veces. La primera, con la sensación de que alguien caminaba descalzo por el pasillo. Escuchó un leve crujido de piso, como pasos pequeños. Cuando abrió la puerta de su cuarto, no había nadie. La segunda vez, lo despertó una risa infantil, breve, como un susurro. No venía de la televisión ni de la radio. Parecía provenir de dentro de la casa, pero no supo de dónde exactamente. Al día siguiente, él y Víctor hablaron poco del tema. Ambos parecían querer reducirlo a una mezcla de alcohol, cansancio y sugestión por la luz extraña. Aún así, el ambiente en el lodge se volvió pesado. Decidieron volver a la ciudad antes de lo previsto. Con los años, hablaron varias veces de aquella noche. Cada vez que trataban de encontrar una explicación, la luz era lo más difícil de encajar. No había tormenta eléctrica, no había pirotecnia cerca, no había nadie en el bosque del otro lado del lago. No tenía origen. El padre no se atrevió a contarle la historia a su esposa hasta muchos años después. Decía que cada vez que llegaba a la parte del destello, se quedaba en silencio, como si las palabras no fueran suficientes para describir lo que vio. Cuando le preguntan si cree que fue algo sobrenatural, el padre encoge los hombros. Dice que no sabe qué fue, pero que nunca volvió a ver una luz así en su vida, que ningún reflejo, ninguna linterna, ningún fuego artificial se parece a aquello. Sobre el niño, prefiere no especular. Tal vez era una alucinación provocada por la nieve, por el contraste de luces, por el cansancio. Tal vez alguien sí estaba en el lago y simplemente se fue antes de que ellos pudieran llegar. Pero entonces, ¿dónde estaban las huellas? A veces, cuando cuenta la historia, el narrador dice que su padre siempre termina de la misma forma, mirando hacia un punto fijo, como si por un segundo volviera a ver el lago a través del ventanal. Y en ese silencio breve, antes de cambiar de tema, parece escuchar otra vez, en algún lugar de su memoria, la risa de un niño en medio de la noche de Año Nuevo. 3 historias, 3 noches de Año Nuevo marcadas por algo que nunca pudo explicarse del todo. Y mientras el resto del mundo cuenta hacia adelante, hay quienes, como ellos, solo pueden contar hacia atrás, hasta el momento exacto en que todo cambió. Pero aún falta despedirnos esta noche, y así terminan estas 3 historias de Año Nuevo, que muy probablemente nadie más se atrevió a contarte esta noche. Mientras millones celebran, brindan y prometen un mejor futuro, hay otros que todavía cargan con el peso de lo que vieron, de lo que no pudieron explicar y de lo que tal vez nunca debieron encontrar. Una mujer con un cuchillo en medio de una carretera desierta. Una chica que estuvo en 2 lugares a la vez, separados por un océano. Un niño llamando desde el hielo, que desapareció antes de que pudieran alcanzarlo. ¿Son leyendas? ¿Alucinaciones? O tal vez, solo tal vez, la víspera de Año Nuevo abre puertas que normalmente están cerradas. Esas puertas, entre el antes y el después, entre un año que termina y otro que empieza, y en ese instante tan breve, algo cruza. Yo no tengo respuestas para ti. Nunca las he tenido. Solo soy el encargado de contártelas, de susurrártelas antes de que el reloj marque las 12. Ahora te toca a ti decidir qué hacer con lo que escuchaste.
si esta noche te hizo compañía, si te hizo cuestionar, si te hizo sentir ese cosquilleo en la espalda, entonces te pido que dejes tu like, que te suscribas a este canal y que actives la campanita, porque cada semana, aquí en Noctaris, seguimos explorando lo que otros prefieren olvidar. Y como siempre te digo, no estás solo en la oscuridad. Yo, tu orador nocturno, estaré aquí esperándote. Feliz Año Nuevo. Si es que puedes celebrarlo después de esto. Hasta la próxima noche.